Buenos días a todos y gracias por estar aquí un sábado, que es el día que nos corresponde hacer las diligencias, porque el domingo es para dormir. Estamos aquí porque realmente nos interesa trabajar algo que es muy frecuente, tratar de brindar lo mejor de nosotros mismos a nuestros pacientes. Por eso, en la primera parte de este taller vamos a hablar de neumonías. ¿Y por qué vamos a hablar de neumonías? Las neumonías son enfermedades muy frecuentes. Recordemos que es una infección del tracto respiratorio inferior y que es producido por uno o más gérmenes que no está en un paciente que no está en el ambiente hospitalario. Hay muchos factores de riesgo para desarrollar una neumonía adquirida en la comunidad. Entre los más frecuentes están los extremos de la vida, o sea, los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 75 años. El tabaquismo es otro factor también muy importante y muy frecuente. Otras comorbilidades como es diabetes, como es hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades renales, enfermedades hepáticas. Y algo que a veces no tenemos mucho en cuenta, como la enfermedad periodontal y bucodental. También hay pacientes que no tienen mucha conciencia y abusan de medicamentos y nosotros no investigamos, como es el uso de los inhibidores H2, de los inhibidores de las bombas de protones, los opioides recetados y pacientes con alto consumo alcohólico. Y decimos que es importante porque su prevalencia, su incidencia es muy grande. En el 2016 se estimó que las infecciones del tracto respiratorio inferior causaron 3 millones de muertes en todo el mundo. Estoy hablando de antes de la pandemia, cuando todavía éramos libres y éramos felices. Se determinó que la neumonía adquirida en la comunidad estaba entre las 4 primeras causas de muertes en todo el mundo y fue la causa infecciosa de muerte más común en ese año. En Estados Unidos reportaron 1.7 millones de visitas al departamento de emergencias por neumonía adquirida en la comunidad. De los adultos que fueron hospitalizados, por cada 100,000 habían 634 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. En Estados Unidos también esa incidencia generalmente la reportaron en pacientes mayores de 65 años. Como decíamos anteriormente, es uno de los factores predisponentes a que estos pacientes hagan infecciones. Pero no solamente los adultos mayores, también los niños, sobre todo niños menores de 2 años, tienen una alta frecuencia, una alta incidencia de infecciones a nivel de vía respiratoria inferior, a nivel del tracto inferior, o sea, neumonías adquiridas en la comunidad. Una buena noticia es que después que se inició la vacunación con la vacuna antineumocócica, la 13 valente, hubo una disminución en la frecuencia de neumonías en este tipo de pacientes. No solamente en Estados Unidos, también en América Latina con la extensión de las vacunaciones. Y es algo muy, muy bueno que nosotros tenemos que aplaudir a los pediatras que hacen conciencia en las madres de los niños, y por eso todas las vacunas siempre prenden en la población pediátrica por el esfuerzo y la conciencia. Es un trabajo encomiable que hacen los pediatras y que nosotros, los que trabajamos con adultos, tenemos que aprender, porque de hecho yo soy una de las que siempre está preguntándole a los pacientes adultos sobre la vacunación y recomendándoles. Y algo general en todo esto es que los pacientes se asombran de que como los adultos nos vacunamos también, y uno tiene que irle explicando que el adulto tiene un esquema de vacunación, un esquema de refuerzos que ellos tienen que aprender. Como decíamos ahorita, hay factores de riesgo, y esos factores de riesgo podemos dividirlos en factores sociodemográficos y de estilo de vida, como el tabaquismo, como exposiciones ambientales, como el mal estado nutricional, condiciones del paciente clínicas per se, como el deterioro funcional, por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales, que tienen secuelas con su movilidad,
También pacientes con enfermedades crónicas como el asma, pacientes pediátricos que han tenido neumonía previamente, aquellos pacientes que, como les decíamos, no nos fijamos mucho, pero la primera parte de nuestro examen es observar un paciente y una de las cosas que nos da de frente es el estado de la boca de esos pacientes. Por eso tenemos también que tener pendiente que esa es una fuente de infección para las neumonías. También factores terapéuticos como aquellos pacientes que están en quimioterapia, aquellos pacientes que están con el uso crónico de esteroides, en los asmáticos, en los pacientes con enfermedades reumáticas, aquellos que están con inhibidores de bomba de protones, como les recordaba anteriormente. También en la parte pediátrica hay factores predisponentes. Solamente los dejo a vuelo de pájaro porque el doctor Mena va a hablar un poquito más profundamente de esto. Ahora bien, ¿cuáles son los patógenos más comunes con los que tenemos que enfrentarnos? Tenemos que pensar en ellos para poder elegir adecuadamente el manejo empírico de la neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, a pesar del tiempo, lo que siempre se ha dicho es la falta de datos para saber cuál es el germen que está produciendo la enfermedad. Y es que en los mejores centros, de cada 100 pacientes, solamente en 38 se puede determinar cuál es el germen causal de la neumonía. Los gérmenes más comunes asociados son virus, y estamos hablando no solamente de influenza A y B, sino también de los rinovirus, el metavirus, y en los últimos casi 3 años hay una epidemia que es la que nos ha ocupado la vida, la que nos ha dañado la vida, que es la epidemia producida por un virus respiratorio que es el SARS-CoV-2. También los patógenos bacterianos asociados a la neumonía, está el estreptococo, están los llamados atípicos, entre los que hablamos de la micoplasma, de la clamidia pneumofilia, especies de legionela, otros como el estafilococo, la moraxella catarrhalis y los bacilos gram negativos. Y es que hay muchas patologías que están asociadas a determinados gérmenes y por eso es importante una historia clínica y saber en qué debemos pensar una vez tenemos la información de el historial médico de cada paciente. Por ejemplo, pacientes que tienen historia de alcoholismo, los gérmenes que generalmente le producen la neumonía es el Streptococcus pneumoniae, el Acinetobacter, la Klebsiella, el Mycobacterium tuberculoso. En los pacientes pulmonares crónicos tenemos que pensar, por ejemplo, en un Haemophilus influenza, en los pacientes que broncoaspiran por condiciones de salud previa, por ejemplo, están los gérmenes anaerobios, aunque generalmente los pacientes con gérmenes anaerobios inmediatamente entran al consultorio, nos dan la señal por el tipo de gérmenes y el olor que desprenden. Por ejemplo, infecciones con VIH, obstrucción endobronquial, enfermedad estructural como las bronquiectasias, en los que podemos encontrar pseudomonas, que no es lo habitual en un paciente previamente sano, el uso de drogas inyectables, etc. Y si hablamos un poquito de las características de cada uno de estos gérmenes, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, que es el principal responsable de las infecciones de neumonía, tenemos que tiene ciertas características en su patrón radiológico y se asocia a pacientes previamente sanos, pacientes que vienen de la comunidad. El estafilococo también se ha identificado hasta en 1.6% de los pacientes y tenemos que tener en cuenta en los últimos años hay estafilococos que vienen de la comunidad meticilinos resistentes. En diferentes series, en diferentes investigaciones, ellos reportan, por ejemplo, que los gérmenes virales pueden aparecer hasta un 22% de los pacientes y a veces se asocian a la parte de bacterias, o sea que generalmente son infecciones mixtas. Los patógenos virales identificados en Canadá, por ejemplo, fue un 39%, en Nueva Zelanda lo encontraron en un 28%, y en España hasta en un 18%. O sea que la variación de la neumonía viral es
bastante amplia, depende de la región, depende de los datos locales. De ahí la importancia de nosotros crear nuestros propios datos, tratar de, independientemente de que no tengamos un diagnóstico certero, siempre tenemos que hacer el intento, siempre tenemos que buscarlo. La infección por hongos también puede estar presente y hay cierta predisposición, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos como pacientes diabéticos, pacientes VIH, tenemos que tener pendientes que pueden tener infecciones producidas por hongos, o aquellos pacientes que tienen exposiciones, por ejemplo, las personas que entran en las cuevas, que son exploradores donde se encuentra mucho guano del murciélago, podemos encontrar hongos y eso, o pacientes que han viajado a zonas endémicas, tenemos que tenerlo pendiente para pensar en una neumonía producida por hongos. La fisiopatología de la neumonía es debido a que es una infección a nivel del alvéolo y en ella interviene mucho el sistema inmunitario, que para que se produzca tienen que haber varios factores que confluyan, como por ejemplo un inóculo agresivo, un momento en que el paciente no se esté defendiendo adecuadamente, son los momentos ideales para desarrollar una neumonía adquirida en la comunidad. Y debemos recordar que una vez que un germen entra, se produce una reacción inflamatoria, no solamente local, sino sistémica. Y esa inflamación sistémica es la responsable de los síntomas de fiebres, escalofríos, fatiga, malestar general. También esa inflamación local puede provocar que las personas estén presentando taquipnea, que estén presentando dificultad para respirar, que se presenten con hipoxia, por ejemplo. Debemos recordar que la patogenia varía según el organismo que esté infectando. Por ejemplo, la neumonía por aspiración, que se produce normalmente, nosotros broncoaspiramos, pero en determinados pacientes la broncoaspiración es mucho más importante y pueden bajar una gran cantidad de gérmenes que sean las responsables de ese proceso y está, por lo tanto, asociado a los gérmenes anaerobios o a los gram negativos. La inhalación también de gotitas o aerosoles, como nos ocurre con el SARS-CoV-2, que ha sido tan contagioso, o por ejemplo pacientes que están en determinadas áreas, como ocurre con la legionela. Cada año, siempre para esta época de verano, se producen brotes, se producen epidemias en determinados países y esa legionela está asociada a aires acondicionados, contaminación de aires acondicionados, por ejemplo, fuentes. Así es que tenemos que buscar y tener pendiente que también esta puede ser una causa en este tipo de pacientes que están expuestos. La neumonía progresa por diferentes razones. O sea, se produce porque ha llegado un inóculo bacteriano bastante grande o porque el volumen y la frecuencia de las aspiraciones ha sido mayor o porque hay un factor de virulencia de ese germen que no permite que el individuo se defienda adecuadamente. Eso pasa sobre todo en aquellos pacientes que tienen otras comorbilidades como la desnutrición, el alcoholismo, la diabetes y su respuesta inmune está disminuida. Hay riesgo de neumonía más alto en aquellas personas que tienen alterado su mecanismo de limpieza del pulmón, como son los pacientes fumadores que tienen alterado su sistema mucociliar. Hay afecciones que pueden producir trastornos en el aclaramiento, ya sea por problemas neurológicos, ya sea por accidentes cerebrovasculares, pacientes con secuelas, etc. La presentación clásica, los síntomas clásicos, son síntomas sistémicos como fiebres, escalofríos, signos y síntomas a nivel respiratorio como es la tos, aumento de producción de esputo, examen, a la exploración física encontramos hallazgos anormales, hay dificultad para respirar y puede haber dolor torácico, generalmente de tipo pleurítico. Cuando hacemos análisis encontramos leucocitosis y lo fundamental,
que es el estudio de imágenes, ya sea una radiografía de tórax o una tomografía, es lo que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Hay pacientes que tienen ciertas características que tenemos que tener pendientes. Por ejemplo, hay ancianos que lo que hacen es desorientarse. Hay ancianos que no presentan, es difícil que los ancianos presenten fiebres. Así es que cuando tengamos un paciente que esté muy decaído, que esté desorientado, uno de los diagnósticos que debemos tener pendientes en este tipo de grupo etario es la neumonía adquirida en la comunidad. Como les decía ahorita, hay gérmenes que pueden tener ciertas características que nos hagan pensar en ellos al recibir al paciente. Por ejemplo, la neumonía producida por estreptococo puede iniciarse de manera repentina con escalofríos, con dolor torácico pleurítico, que haya fiebre, que haya tos, que haya expectoración herrumbrosa, purulenta, verde, amarilla. Pacientes con legionela tienen también unas características que son importantes que las consideremos como alteraciones hepáticas, alteraciones renales, hiponatremia, hipofosfatemia, que generalmente no vemos en un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad. Por eso, cuando hacemos una evaluación completa del paciente, debemos incluir estas pruebas de química sanguínea. Los síntomas específicos de la neumonía que se presenta, por ejemplo, por estafilococo, es que podemos encontrar en la radiografía de tórax un infiltrado con cavernas, podemos tener derrames pleurales, podemos tener como síntoma hemoptisis, podemos tener el antecedente de que ese paciente haya tenido influenza, podemos encontrar neutropenia como encontramos en las infecciones virales, erupciones a nivel de piel, pústulas, generalmente es un paciente joven, generalmente es un paciente sano y puede ser una neumonía muy severa que debute de una manera agresiva. Por lo tanto, el historial de un paciente es muy importante cuando vamos a hacer el diagnóstico. También debemos investigar historias de viajes, de consumo de tabaco, de alcohol, el uso de medicamentos inmunosupresores, la coexistencia de malignidades, EPOC, el contacto con animales. Y cuando hacemos la exploración física, tenemos que los hallazgos pueden ser fiebre, taquicardia, taquipnea. A nivel pulmonar encontramos lo que llamamos el síndrome de consolidación. Encontramos elevación del ruido respiratorio, la presencia de crepitantes, matidez a la percusión. Y con ese diagnóstico siempre nos gusta llevarnos o tratar de abrazar alguna de las guías de manejo. Creo que es la manera más uniforme que podemos tener de trabajar. Generalmente cuando se realizan las guías de manejo se revisa mucho material y se trata de adecuar al área donde se están haciendo las recomendaciones. Por eso preferí presentar las recomendaciones de la Sociedad Americana de Tórax, que junto con la enfermedad infecciosa de Estados Unidos sacaron sus guías sobre diagnóstico, tratamiento y manejo de neumonía adquirida en la comunidad. Así es que ellos también nos hacen hincapié en la sintomatología, en la historia del paciente y nos hablan de la presencia de alteraciones en imágenes, ya sea radiografías, ya sea tomografía. Hay pacientes que pueden tener una radiografía de tórax normal y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de neumonía, por ejemplo, con aquellos pacientes, anormal, con aquellos pacientes que tienen un edema agudo del pulmón, pacientes que tienen una neumonía organizada, pacientes con cáncer pulmonar, con exacerbaciones de fibrosis pulmonar y varias otras enfermedades que debemos tener en cuenta cuando hacemos el historial del paciente y tenemos una radiografía que puede ser anormal. En aquellos
pacientes que tienen, por ejemplo, un sistema inmunológico muy alterado, como pacientes HIV o pacientes que están muy deshidratados, podemos tener neumonía ante la presencia de una radiografía de tórax normal. Y entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una neumonía por influenza, pacientes con COVID-19, pacientes con con bronquitis aguda, con tosferina, pacientes asmáticos que tienen una infección respiratoria asociada. Pueden tener una radiografía de tórax normal y tenemos que tenerlo como diagnóstico diferencial en una neumonía con radiografía de tórax normal. ¿Qué pruebas vamos a hacer una vez tenemos la sospecha de un paciente con neumonía? Pues igual como le hemos estado haciendo hincapié, lo más importante es el estudio de imágenes, ya sea una radiografía, ya sea una tomografía. Antiguamente solamente se recomendaba la radiografía, pero ante la epidemia del SARS-CoV-2, la tomografía es casi el examen obligado en cada paciente que nos llegue con síntomas respiratorios agudos. Hemocultivo es una prueba que tiene sus indicaciones específicas. Se le indica a todo paciente que está hospitalizado y que se sospecha que puede desarrollar una neumonía grave, o el paciente que llega a la hospitalización con la neumonía grave. Un paciente ambulatorio no tiene por qué realizársele un hemocultivo. Igual que la tinción de Gram. Se recomienda al paciente que se hospitaliza, y es muy importante hacer esta tinción de Gram previo al cultivo de esputo. ¿Por qué? Porque la tinción de Gram es la que nos va a decir si nosotros tenemos una muestra adecuada, si lo que vamos a cultivar es realmente secreciones de vía aérea inferior, o si el paciente no ha tomado una buena muestra, si ha tomado saliva. Y es que hay características de una buena muestra. Las principales características es que debe tener menos de 10 células epiteliales y más de 25 linfocitos. Eso es importante que lo vea el que va a cultivar. Por eso hay que pedir siempre la tinción de Gram cuando se va a hacer el cultivo. Otras pruebas, como por ejemplo los antígenos urinarios, se recomiendan sobre todo cuando sospechamos de Legionella pneumófila. El análisis obligado, no solamente en la hospitalización, sino pacientes que nos llevan a la emergencia o pacientes que nos llevan a la consulta, es el hemograma. Generalmente vamos a encontrar leucocitosis, pero ojo, cuando tenemos leucopenia, esto se asocia a gravedad de la enfermedad. La bandemia generalmente está presente y las plaquetas generalmente no se alteran, pero si encontramos unas plaquetas por debajo de 100.000, es un paciente que debe ingresarse. No debe haber un paciente caminando con menos de 100.000 plaquetas en la calle. La química sanguínea, como decíamos ahorita, es otro de los factores que nos ayuda a evaluar la severidad, la gravedad de la enfermedad. Porque, por ejemplo, si tenemos envolvimiento a nivel hepático, a nivel renal, podemos estar ante la presencia de un paciente que puede desarrollar una neumonía grave. Y es que hay pacientes que nos llegan de una vez desde la calle con neumonías graves. Y de acuerdo a los criterios que el ITSA y ATS nos recomiendan, ellos nos dicen que consideran una neumonía grave aquel paciente que llega hipotenso o que necesita la asistencia de ventilación mecánica. Esos pacientes con uno de esos dos criterios ya tenemos el diagnóstico de neumonía grave. Hay otros criterios que son menores y ellos nos dicen que 3 de estos criterios menores son los que nos dan la pauta para hacer el diagnóstico de neumonía grave, como es la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, que la relación presión alveolar de oxígeno, FiO2 menor de 250, cuando los infiltrados son multilobulares, cuando hay confusión, desorientación, cuando hay elevación en el BUN, cuando hay leucopenia, cuando hay trombocitopenia, cuando hay hipotermia o hipotensión que requiera mantener la presión dándole cargas al paciente con líquidos. Pero hay otros elementos de laboratorio que pueden ayudarnos a evaluar la severidad.
Esos son los llamados biomarcadores, que son moléculas biológicas que se encuentran en la sangre, que se pueden encontrar en otros líquidos, en otros tejidos, y cuya presencia nos habla de que hay un proceso que puede ser normal o anormal. El biomarcador a veces podemos también utilizarlo para ver la evolución del paciente de acuerdo al tratamiento que le hayamos instaurado. Los más utilizados para la neumonía es la procalcitonina, que se utilizó para diagnósticos de sepsis, de shock séptico, y que también nos ha ayudado a guiar la terapéutica. La proteína C reactiva, que es una proteína producida por el hígado y es enviada al torrente sanguíneo, nos habla del proceso inflamatorio, igual que la ferritina, que nos habla de un proceso inflamatorio que puede estar asociado a shock, a sepsis. En diferentes estudios nos hablan de la calidad de estos biomarcadores. Por ejemplo, los autores recomiendan que el nivel inicial de procalcitonina no es la que debe decirnos si debemos iniciar la terapia empírica o no. Cuando se sospecha de NAC, cuando se sospecha de tenemos una imagen radiológica que nos diga que el paciente podemos iniciar el tratamiento, pero también por el contrario, cuando nosotros tenemos un paciente que aún no tenemos esos elementos, pero tenemos una procalcitonina elevada, sí nos dice que debemos iniciar tratamiento. El nivel de proteína C reactiva elevado, por ejemplo, mayor de 48, nos dice que sí, que podemos estar ante la presencia de una neumonía. La procalcitonina no nos ayuda a distinguir una neumonía bacteriana de una viral. Sí puede tener correlación, pero no es lo que nos dicen un 100%. No ha demostrado que su sensibilidad y especificidad sea suficiente para nosotros poder decir, no, este paciente yo lo voy a manejar con antibióticos porque no tiene una enfermedad bacteriana, tiene una enfermedad viral. Por debajo de 0.1 nos ayuda a diagnosticar a un paciente que está en el servicio de emergencia, por ejemplo. Y ya para terminar mi parte, no puedo dejar de tocar la neumonía producida por el SARS-CoV-2. Y es que esta neumonía en los últimos casi 3 años ha sido la responsable de más de 500 millones de casos y más de 6.3 millones de muertes. Y estamos hablando de que nuestra población es de aproximadamente 11 pacientes, o sea, que si lo tuviéramos solamente aquí en la isla, más de la mitad de la población de República Dominicana hubiera muerto por el SARS-CoV-2. Por eso es una enfermedad muy importante, es una enfermedad que, como yo decía a principios de la pandemia, nunca le había tenido miedo a un paciente, y en ese momento comencé a tener miedo de los pacientes, comencé a tener miedo de esta enfermedad, y es que es una enfermedad muy agresiva y se transmite con mucha rapidez, no solamente a través de la inhalación de las gotitas respiratorias, también en aquellos pacientes que tosen y no toman las medidas adecuadas de cubrirse la vía aérea, en aquellos pacientes, en el momento en que tocamos las superficies contaminadas y luego nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, en aquellos pacientes que andan con la mascarilla olímpicamente por debajo de la nariz, que yo soy una que le digo, como tiene el doctor allí, la mascarilla por debajo de la nariz, o se la quita o se la pone bien porque no está haciendo nada, no aguante esa incomodidad y arriésguese o colóquela adecuadamente. Se esperan, otra de las cosas terribles de esta enfermedad es la cantidad de variantes que ha tenido. Recordemos que comenzamos con un virus original que tenía mucha agresividad, que era muy contagioso, pero ya los últimos que estamos teniendo, las últimas variantes, que es la Omicron, que es la que está circulando en un 100% prácticamente en los últimos meses, es mucho más transmisible que las cepas originales, aunque gracias a Dios no afecta tanto a nivel pulmonar, no produce la neumonía con tanta frecuencia, sí produce muchos síntomas respiratorios respiratorios superiores, y la presencia de esta característica tal vez es lo que la hace mucho más contagiosa. Seguimos con el SARS-CoV-2 tomando las medidas de prevención, que es lo ideal.
Como mismo se recomendó al inicio de la pandemia, el uso de las mascarillas, el mantener la distancia social, hacer pruebas con frecuencia para evitar propagación, cubrirse la boca, la nariz en el momento de la tos, limpiar, desinfectar las superficies y la cuarentena en las personas que están enfermas o las personas que están en contacto con los pacientes enfermos, hay que estarlo constantemente vigilando. La otra gran ayuda para prevenir la enfermedad fue la introducción de las vacunas. Y es que hay más de 38 vacunas, la OMS ha respaldado 11, todas de uso compasivo. Y otro factor que nos ha ayudado también a la prevención es el uso de los anticuerpos monoclonales. Desdichadamente para la Omicron no han sido de mucha ayuda los anticuerpos monoclonales como profilaxis, pero el Evusheld sí se ha demostrado que ayuda con la cepa Omicron. El anticuerpo monoclonal al que tuvimos acceso en el país, que es el Regenkov, sí fue muy bueno para tratar a los pacientes con factores de riesgo, pero no logramos utilizarlo como profilaxis. Y es una pena porque tuvimos muchos pacientes ancianos, pacientes con comorbilidades, que eran los candidatos ideales para tratar de evitar tantos contagios, tantas muertes, pero desdichadamente no fue aprobado por el Estado para el manejo preventivo del SARS-CoV-2. También recordemos que se deben seguir haciendo las pruebas, sobre todo en los lugares donde hay aglomeración, escuelas, hospitales, áreas de trabajo donde no haya mucha ventilación en los pacientes que están viajando. Creo que ahí me quedo. Espero no haber abusado mucho del tiempo ni de la paciencia de ustedes. Gracias.